Ah, Sí, ya estamos en el aire. ya, Bueno, buenas tardes con todos. Esperemos que todos estén bien por casa. Hoy día nos acompaña Carlos Maldonado, actualmente entrenador de la 2008 de Universitario. Bueno, espero que todos podamos sacar lo mejor de esta charla y poder eh, ser mejores cada día. Estamos en las redes, estamos en las redes sociales por Instagram como Fútbol de Calidad 2020, Twitter como Fútbol FD Calidad 10 y en YouTube como Fútbol de Calidad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Michelle, bien, bien. Saludos para Kevin, para ti. La verdad que bien, bien contento de poder compartir una charla de fútbol, que es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, de lo que sabemos y de lo que Claro, últimamente no se puede hablar mucho, ¿no? Solo mediante las redes, ¿no? sí, totalmente. Eh, Carlos, te quería comentar que siempre pregunto esto, ¿qué enseñanza nos puede dejar esta pandemia? Bueno, yo creo que pienso que de todo se aprende y mucho más en esta situación, la verdad, en la que eh, estamos, primero a nivel social, si hablamos, yo creo que es una oportunidad única para la familia, es una oportunidad única para nosotros, las personas, de cada vez ser mejores personas. Es una oportunidad única de pronto que se había perdido muchas cosas, muchos valores que hoy en día pues yo puedo compartir con mi hijo, con mi esposa, puedo compartir más tiempo con ellos, cosas que antes de pronto por el trabajo o la rutina, el estrés y tantas cosas no compartíamos, ¿no? Ahora yo me siento a la mesa con la familia, tengo el tiempo para ellos, ¿no? Eso es a nivel social. Creo que estamos aprendiendo a ser mejores personas, aprender a valorar nuestro medio ambiente, aprender a valorar la vida. La vida, te comentaba hace unos días cuando conversábamos que en mi grupo de universitario de los menores se han perdido algunas vidas de algunos abuelos, padre incluso de uno de los niños. Y esta etapa de nuestra vida creo que nos está enseñando a mejorar, a aprender a valorar la vida, la amistad, aprender a valorar muchas cosas. Y a nivel deportivo yo creo que eh, al menos a mí me está sirviendo mucho llevarme ahora de la tecnología. Estoy aprendiendo lo que es la tecnología, ¿no? Poder hacer sesiones, rutinas mediante las distintas plataformas como el Zoom, aquí el StreamYard, o por otras plataformas y saber pues que la importancia que tiene el deporte, no solamente el fútbol, ¿no? Sino el deporte, la importancia que tiene el deporte, que ojalá que lo entiendan las autoridades, que ojalá que lo entienda la gente que son los presidentes, los gobernantes lo entiendan. La gente en estos momentos está pidiendo deporte, no solo fútbol, pide deporte y, y estamos limitados, ¿no? sí, claro. Bueno, saludar igual a todos los seguidores de Fútbol de Calidad. Bueno, la pregunta que yo también hago es, Carlos, ¿qué te parece, no, el reinicio del campeonato, no? Siempre suelo preguntar, ¿qué tal te parece? Y pienso que es más responde a una necesidad eh, comercial que a una necesidad sanitaria o a una necesidad de pronto de salud, porque yo creo que el 90% de la población no está pendiente hoy, o sea, no le interesa o no está pendiente del reinicio del fútbol,
Solo nos interesa a los que estamos inmersos en el mundo del fútbol. Yo pienso que este reinicio es un poco complicado. Ayer conversaba con un técnico de fútbol y me decía la preocupación que él tenía porque para activar los protocolos de bioseguridad en este momento es un poco difícil, ¿no? Porque creo que los equipos van a pasar por las pruebas moleculares en estos días y ojalá Dios quiera que ninguno de los futbolistas sea asintomático, porque como ya hemos visto en el comando técnico de la selección hay 3 asintomáticos. Y si en el fútbol, alguno de los equipos, alguno de los jugadores, alguno de los futbolistas es asintomático, imagínense cuánto tiempo se va a demorar esa persona solamente en volver. Tiene que entrar a una cuarentena, la infraestructura, el nuevo sistema del campeonato es bastante complicado. Más le interesa, creo, a la televisión, que es la que no pierde. Claro. A la televisión le interesa transmitir porque no le interesa que los equipos puedan recaudar. Simplemente ellos cumplieron con pagar y a ellos les interesa transmitir y no les interesa pues que el club pueda recaudar fondos para subsistir. Entonces, yo creo que es necesario y a la vez no es necesario la vuelta, ¿no? Hay que, hay que ver bien los pros y los contras. Bueno, a nosotros en menores, como a Michelle, a nosotros nos conviene el inicio de la Liga 1 porque la reactivación de todas las fases de fútbol es de arriba hacia abajo. Empezamos con la Liga 1 hasta la última categoría que compite, así que ojalá Dios quiera que se lleve de buena manera, que no haya contagios, que sea un éxito para que nosotros también podamos volver en un futuro, ¿no? Carlos, Claro. te escuchaba y dijiste una palabra clave, ¿no? Intereses. Me parece que en el mundo del fútbol hay demasiados intereses, ¿no? El negocio se ha apoderado totalmente del fútbol. Efectivamente, Michelle, el negocio se apoderó totalmente de fútbol, que no en su totalidad, pero es lo que estamos pasando ahora, ¿no? Yo hablé hace unos días con el doctor Julio Grados, un especialista en ortopedia y un médico, una voz autorizada como para poder opinar y hablar sobre el reinicio del campeonato a nivel de protocolos de bioseguridad. Y él no estaba de acuerdo porque imagínate, son, no sé, un plantel de 25 jugadores, son 25 familias, son 25 pruebas moleculares, y cada familia tiene que hacerse también la prueba. Y hay familias que son numerosas, 4, 5, 10 personas, hay que hacerse las pruebas, y basta que uno dé positivo, entonces ese jugador prácticamente no puede iniciar los entrenamientos. Entonces, hablaba con Juan Pajuelo, que ha sido designado técnico interino universitario, y él también me decía, ¿no? O sea, la preocupación ahora de universitario de no tener un campo de entrenamiento, o los equipos que vienen de provincia, tienen que estar pues 30, 40, 50 días aislados, tienen que estar concentrados. Ojalá que el profesionalismo de los futbolistas actuales alcance y no rompan esa cadena. Basta que uno salga a comprar a una tienda y se acabó el protocolo de bioseguridad. O sea, de pronto no nos hemos puesto a analizar la gente que está por fuera simplemente está expectante, quiere que vuelva el fútbol, quiere prender su televisión, sentarse, terminar de relajarse, porque esta etapa de nuestra vida es muy estresante, no hay muchas cosas por hacer, de todos nos aburrimos, de todos estamos de mal humor, y yo creo que por esa parte el fútbol va a ser importante, un aspecto de diversión para la gente, pero después vamos a ver, ojalá Dios quiera que los clubes se puedan sostener, ¿no? Se puedan sostener, porque la verdad que no le veo lógica jugar a puertas cerradas, sin recaudación. Hay equipos que no necesitan recaudación, pero Universitario, muchos equipos, y principalmente Universitario, necesita de su gente, de sus hinchas, para poder subsistir, ¿no? Carlos, comentaste hace un momento que había un tema de fallecimiento en el grupo. ¿Cómo manejar ese
ese tipo de situaciones? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo manejan? Primero, o sea, es una situación nueva para todos. La verdad que imagínate manejar, manejar el ánimo de los chicos o de los integrantes de este grupo, no solamente los jugadores, sino los padres, y manejarlo a nivel de redes sociales, o manejarlo a nivel de por el hilo telefónico, o sea, no es lo mismo, no es como los entierros ahora, no se puede, no puedes velar a tus muertos, no, en muchos casos no los pueden enterrar. Entonces, imagínate la, el, la situación en la que vivimos. Es bastante complicado porque son chicos de 12 años, son menores, que la asimilación no es la misma que la que podemos tener una persona adulta, una persona mayor. Eh, el chico, uno de mis chicos que está bastante afectado, no basta solo con llamarlo y darle aliento, ¿no? No basta. No es lo mismo que darte un abrazo que darte el codo. No es lo mismo, o sea, es, es difícil cómo estamos manejando la situación. Debo agradecer que este es un grupo, el que tengo yo en la U, en la categoría 2008, es un grupo bastante unido, bastante fuerte. Debo agradecer eso. Y, y el club, por una parte, gracias a Dios, te comentaba hace unos días, eh, al enterarse de todas estas situaciones, porque no solamente es un papá el que ha fallecido, sino ya son 3 abuelos que han fallecido también de los chicos, y estos chicos han quedado muy afectados, así que el club, por esa parte, a Dios gracias, les va a dar el soporte psicológico que es lo que más interesa en estos momentos para esos chicos, ¿no? Más que la parte deportiva, de seguir entrenando, ¿no? Sino el trabajo psicológico es muy importante en estos momentos. Sí, Carlos, te escuchaba y no, y creo que concuerdo el tema de intereses y que, bueno, también es época de no solamente conocer a nuestra familia, a nuestros hijos, sino a uno mismo también, ¿no? Y bueno, uno mismo tiene que conocerse más. Entrando en el tema de, ¿no? De lo que es tu carrera actualmente, cuéntanos cómo fue ese proceso, ¿no? De jugador, si nos puedes comentar un poco a la etapa de entrenador. Bueno, y como nos pasa a todos, el proceso de entrenador a jugador, bueno, yo tengo ya muchos años trabajando como técnico de fútbol, ya son 10 años trabajando, pero nunca tuve la oportunidad de pronto de, de trabajar en un equipo profesional, un equipo como universitario, nunca tuve la oportunidad. Siempre me tocó bailar con la más fea, como se podría decir, trabajar a nivel de municipalidades, a nivel de a nivel de chicos de estratos sociales muy bajos, los cuales pues eh, es totalmente diferente, ¿no? Yo le comentaba a Michelle, le comentaba a muchos profes, que trabajar en la U o trabajar en Cristal o trabajar en niveles formativos superiores es pues es una bendición, porque los chicos tienen un nivel psicomotriz, un nivel deportivo superior al que puedan tener chicos que trabajan en municipalidades, donde los, las clases o los programas son gratuitos, ¿no? Van chicos de nivel psicomotriz deportivo muy bajo, entonces hay mucha diferencia. Entonces, a mí me ha servido mucho porque cuando, justo la pregunta que me decías, esa transición de cuando yo era jugador ahora a entrenador, ¿no? Entonces, cuando yo jugaba o cuando yo era chico, de pronto, para salirnos un poco de la pregunta, cuando yo era chico, en mi tiempo no necesitábamos lo que se necesita ahora, ¿no? El fútbol, el deporte, la metodología no es la misma hace 20 años, no es la misma, antes no necesitábamos hacer trabajo de psicomotricidad, hoy en día sí, antes los jugadores se hacían solos,
hoy en día necesitas trabajar coordinación, todos los aspectos de la psicomotricidad. Entonces, el hecho de haber sido futbolista, yo creo que me dio o nos da un plus distinto, yo creo que tenemos parte de conocimiento antes de estudiarlo, por lo que ya habíamos vivido. Entonces, es, es totalmente distinto, o sea, ser entrenado y ser entrenador. Yo entrenaba y la verdad que hacía todo lo que me decían los entrenadores, los técnicos, pero después ser técnico es totalmente difícil, es totalmente diferente. Como te decía, me tocó bailar con la más fea, de trabajar con chicos en los cuales muchas veces yo me sentía frustrado, porque yo llegué a un momento en que pensé que era un mal técnico, o que no sabía llegar al jugador porque llegaba con una planificación y al final tenía que improvisar y hacer cosas, pero sencillas, simples. He trabajado en el IPD, donde la verdad el nivel deportivo es muy pobre, el nivel de la metodología que tiene el IPD es pobrísima, es muy pobre. Para ser un ente rector del deporte en el país, la verdad que la metodología, los metodólogos en el IPD son muy limitados, es muy pobre la metodología y los chicos que trabajan, o sea, es muy pobre, ¿no? Entonces, llegar a universitario, llegar a cienciano, en menores, donde tú llegas y cuando trabajas, lo que tú planificas simplemente te da resultado. Yo llego a mi casa y me siento, ¿sabes qué? Me duermo de felicidad porque todo lo que planifiqué lo pude hacer en el entrenamiento. No es lo mismo trabajar en el IPD, yo me dormía, pero ya me dormía de miedo, porque no quería despertarme al día siguiente, porque no sabía qué hacer al día siguiente con estos chicos, y con la metodología que nos daba el IPD, que era pobrísima, como te digo. Entonces es una experiencia, es una transición que agradezco a Dios y por haberme dado esa oportunidad de trabajar en el IPD, trabajar en municipalidades donde no es lo mismo trabajar con chicos que de pronto tenían deficiencias neurológicas, llegaban chicos de todo nivel, a estar en la U, donde tiene chicos que tú puedes trabajar de pronto hacer ejercicios o hacer rutinas que lo pueden hacer, que lo hacen los profesionales. Y estos chicos, o sea, tienen un entendimiento distinto. Entonces, pero para eso hay que pasar por todas esas etapas. Y la verdad que para poder tener el entendimiento suficiente, ¿no? Carlos, te escuchaba atentamente y justamente apuntaba mis dos preguntas. La primera, ¿dónde aprendiste a jugar al fútbol? ¿Sí? Una, y la siguiente es, debido a lo que tú nos comentas en el IPD, saco mi conclusión y digo, no sé si lo compartes, que el profesor debería armar el método porque él es el que conoce al grupo de jugadores, ¿no? A ver, empecé jugando como la gran mayoría en el barrio, ¿no? En el barrio, en los tiempos en los que el entrenador era el papá del amigo, en esos tiempos en el que era pues que se jugaba con esas pelotas de cuero donde no había metodología, se jugaba con esas pelotas número 5 de cuero que cuando se mojaban, te imaginas, y cabeceabas, quedabas mareado, pero todo el partido, en los tiempos donde no había, donde no se respetaba el, los, los procesos evolutivos de crecimiento, en esos tiempos en los que tú tenías 5 años y jugabas en un campo de fútbol oficial. Hoy en día, pues tú juegas de acuerdo a la edad, juegas fútbol 7, juegas fútbol 9, las medidas son de acuerdo a la edad, ¿no? Las medidas de los campos son de acuerdo a la edad. En esos tiempos jugaba fútbol 11 y yo tenía 5 años. Imagínate un volante central, pegarle al arco de la mitad de la cancha.
O sea, imagínate, o sea, y el entrenador de afuera te decía, pégale más fuerte, ¿no? Entonces, eran esos tiempos, ¿no? Pero de pronto, como te decía hace un momento en la pregunta anterior, en mi tiempo no se necesitaba tanto de metodología, ¿no? Eran esos tiempos aquellos en los que los técnicos no estudiaban, eran los tiempos en los que no te exigían un carné para ser entrenador de fútbol, no existían las academias, simplemente existían pues los clubes donde habían categorías y los técnicos pues eran los exfutbolistas que habían tenido un paso por cada club, pero no nada de estudio. Entonces así fue que fui empezando, jugando en el colegio, jugando en el barrio, y hasta que tuve la oportunidad de llegar pues a universitario, a hacer menores en la U, y bueno, llegar a ser futbolista profesional, debutar en la U, y bueno, ya el resto es historia. Eh, y después me decías la otra pregunta, Michelle, que era de... La otra pregunta, no sé si concuerdas conmigo, debido a lo que nos comentas, a la experiencia que nos comentas, sería bueno que el profesor haga el método, porque los grupos son diferentes, ¿no? Porque tú conoces al grupo y día a día tú vas, valga la redundancia, conociéndolos, ¿no? Sí, yo creo que sí, más que el método, porque entiendo o creo yo que siempre tiene que haber una identidad, ¿no? Entiendo que Universitario tiene una identidad, Alianza Lima tiene otra identidad, Cristal una identidad. Yo creo que sí, pueden haber muchos métodos de enseñanza, pero no basado solamente, pues, en este caso, en una metodología para todos, ¿no? Entonces, lógicamente que yo creo que debe haber una matriz, ¿no? La cual te indique, te debería dar de pronto distintas metodologías de enseñanza, creo yo, distintas metodologías adaptables a lo que tienes, porque yo creo que si el entrenador, pienso yo, hace su método, prácticamente dejas de pertenecer a una institución. Ya sería una isla dentro de un club, ¿no? Este entrenador trabaja así, el otro trabaja así, el otro trabaja diferente, y nunca, yo pienso que nunca vamos a dejar de entendernos, pero sí tener una identidad y no confiar solo o no estar solo metido en una sola metodología, que como yo te decía, con la experiencia del IPD era muy pobre, lamentablemente muchos que nunca han sido deportistas o nunca han jugado fútbol, las metodologías que tiene el IPD o de repente otras instituciones son en base, o sea, es en general, para todos los deportes, una sola metodología, ¿no? La cual no puede ser. Cada deporte, cada disciplina es distinta. Entonces, yo no puedo trabajar una hora en fútbol y 2 horas en vóley, o 2 horas en fútbol y una hora en vóley, que era lo que de pronto pasaba en el IPD. O sea, era una metodología para todos los deportes. Me hago entender. Entonces, imagínate trabajar rugby, porque había natación, y era una sola metodología. Nunca llegué a entender por qué con una sola metodología puedes trabajar para todas las disciplinas, ¿no? Entonces, comparto a medias tu pregunta de que si el técnico o el entrenador debe hacer su propia metodología en base a lo que tiene y a lo que él pueda desarrollar porque conoce a los deportistas, ¿no? Lo comparto a medias. Claro. Carlos, yo quería aclarar ahí, sería bueno a eso agregarle que a través de una idea, ¿no? O sea, no es que Así cada es. uno hace lo que quiera, sino que Así es. a través de una idea, por ejemplo, creo yo que compartimos el mismo gusto futbolístico teniendo una idea y ya, bueno, de ahí seguro cada uno, porque mi grupo 2009 de la U es muy diferente al tuyo, ¿no? Así es.
Claro, tenemos la misma idea claro, ahí estaba la pregunta, ¿no? Ahora sí nos entendemos, o sea, tenemos la misma idea, lógicamente que la manera de trabajar de pronto es distinta, pero siempre orientada pues a la misma idea de buen juego, ¿no? De tener siempre la posesión del balón, en el caso de nosotros, ¿no? En el caso del fútbol, ¿no? Y siempre pues bajo una metodología siempre adaptada pues a las condiciones que tienen los chicos, adaptado pues a la infraestructura, adaptado al nivel psicosocial que pueden tener estos chicos, ¿no? Y a la familia, a todo el ambiente, ¿no? Siempre es así, pues, ¿no? Carlos, bueno, nos comentas tu experiencia, ¿no? Llegando a la U ya a un equipo, como tú dices, ¿no? Con un contexto más favorable. ¿Cómo intenta jugar el equipo de Carlos Maldonado, ¿no? ¿Qué es lo que pretende a la hora de jugar? Justo conversábamos justo ahorita con lo que decía Michelle, siempre una misma idea, la idea de jugar bien siempre, ¿no? O sea, hoy en día el fútbol, el fútbol por historia, antes de que aparezca el Barcelona de Guardiola o quizá de Fran Rijkaard, el fútbol, o sea, no, era un fútbol para no verlo, ¿no? Era un fútbol que, ¿sabes qué? Los partidos terminaban 1-1, 1-0, 2-1, o 3-2, o 2-2. Eran partidos, el fútbol a nivel mundial era, se estaba tornando muy aburrido, ¿no? Claro. Y, y eran los tiempos en los que más predominaba la defensa que el ataque. Entonces, el fútbol, cuando aparece el Barcelona de Guardiola o de Fran Rijkaard, el fútbol cambió. Yo creo que hasta de tiempo de Johan Cruyff, yo creo que el fútbol comenzó a cambiar, ¿no? Entonces, esa es la esencia del fútbol. Me gusta mucho que mis equipos jueguen bien, los equipos agresivos, equipos que tengan jugadores rápidos, que tengan jugadores creativos, lógicamente sin descuidar la parte defensiva. Siempre un equipo equilibrado, pero que juegue bien, un equipo que ataque siempre, ¿no? Que no renuncie a, la, a buscar el gol. Muy poco me gusta defenderme o meterme atrás, como se dice. Siempre me gusta ser protagonista, que mis equipos sean protagonistas. Lógicamente que me ha tocado en algún momento no ser protagonista porque no he tenido yo creo, los jugadores, por más que lo he intentado, no he tenido los jugadores adecuados como para poder ser protagonista, pero no dejo de intentarlo, ¿no? No dejo de intentarlo, siempre ir para adelante. Más que de pronto hablamos de Guardiola, más que identificarme con el juego de Guardiola, más me gusta, pues, de pronto Jürgen Klopp, ¿no? Que es un técnico o es una manera de jugar que busca siempre que ganar, pero no se descuida atrás, ¿no? Que era lo que le pasaba a Arsène Wenger con el Arsenal. El Arsenal tenía que ganar 7-5 porque, o sea, por partido tú le hacías 5 goles, pero era un equipo que te hacía 5, 6, 7 goles con una facilidad total, pero atrás era el problema, ¿no? Entonces, siempre tener un equipo equilibrado y me identifico mucho con Jürgen Klopp, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es el método de Carlos, ¿no? O sea, en base, para pretender esa idea, ¿cuáles son tus entrenamientos, o sea, tu forma de llegar al campo y planificar, pues, ¿no? ¿Cuál es tu planificamiento, planificar para ese jugar? Eh, la verdad que una metodología bueno, que me viene dando resultados mucho tiempo. Trabajo mucho en base a rondos, en base a detalles puntuales en los chicos, porque me ha tocado no solamente trabajar con chicos ahora como la 2008, sino chicos más grandes también. Entonces, ser muy repetitivo en los conceptos básicos, en los principios, mejor dicho, en los principios del fútbol, que defender bien, o puedo atacar. Me gusta, o sea, soy muy detallista
en los conceptos, en los principios defensivos. Le hago mucho hincapié a los principios defensivos, a los principios ofensivos para poder desarrollar un buen juego, ¿no? Porque no solamente en base de rondos en los que los chicos pueden de pronto desarrollar jugadas o como te podría decir, donde hay realidad de juego, sino en los conceptos básicos. Me gusta mucho trabajar al balón parado, todo, o sea, los detalles del fútbol, toda la realidad del juego, trato de siempre trabajarla, ¿no? Claro, Carlos, yo lo resumo en jugar, ¿no? En los rondos es prácticamente lo que se hacía por ahí en la calle, ¿no? Ajá. A eso le aumentamos los conceptos que le vamos dando, ¿no? A los chicos, los espacios reducidos, ¿no? El fútbol condicionado y todo eso. Mi pregunta va más para fútbol base, ahora que estás en fútbol base. Eh, ¿cómo te organizas ahí en la semana? Eh, bueno, planifico, bueno, tú sabes, ahora que estamos en fútbol base, solo trabajamos pues 3 veces por semana. No es lo mismo que ya estás en una etapa competitiva o federativa, en una etapa en la que ya los chicos trabajan todos los días. Eh, Simplemente es casi lo mismo, pero en el tiempo más reducido. Bueno, le doy tiempos, no me puedo olvidar de la parte técnica, la parte psicomotriz, la parte coordinativa, porque estamos hablando de edades que están en pleno crecimiento, en pleno proceso. Entonces, siempre el primer día, por lo menos el primer día de la semana, siempre tengo que dedicarlo pues a la etapa, a la parte técnica y a la parte psicomotriz, ¿no? Como te decía, la parte coordinativa, para ya luego, tengo 2 días, no solamente es hacer fútbol como se hace en las academias, que terminas de hacer tu planificación o tus trabajos y es fútbol. Hay momentos en los que la verdad que yo no hago fútbol, me puedo pasar semanas sin hacer fútbol, porque priorizo, como te decía hace un momento, desarrollar siempre los principios de juego, ¿no? Los principios o los conceptos los principios básicos en el fútbol, los principios defensivos, los principios ofensivos. Como te vuelvo a repetir, le doy mucho énfasis un día a la semana a la técnica. En general, la técnica se trabaja todos los días, porque los chicos trabajan con el balón, pero le doy mucha incidencia un día específico a la técnica, a la psicomotricidad, y los otros 2 días, siempre trabajo por líneas, a nivel defensivo y a nivel ofensivo puedo trabajar otro día, ¿no? Y ese es lo que venimos haciendo, lo que vengo haciendo, ¿no? Lo que vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Para que los chicos vayan poco a poco obteniendo pues el conocimiento toda la realidad toda la realidad de juego y puedan conocer todos los conceptos futbolísticos, ¿no? Carlos, y la libertad del chico, que me parece para mí importante, ¿cómo la manejas ahí o cómo nos explicas? Muy buena pregunta, la verdad, Michelle. Sí, 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 sí. Tengo, eh, He visto, en algún momento me ha pasado, nosotros decimos la creatividad, tu ingenio, tu idea, le decimos a los chicos, pero muchas veces cuando el chico quiere hacer algo que nosotros no le hemos enseñado, siempre, porque me ha pasado en algún momento, pero de esto uno aprende y los corrige o hasta los gritan, ¿no? Por eso te decía, me ha pasado en algún momento, pero por eso debo agradecer que me ha tocado bailar con la más fea y ahora con la más buena,
Te comento, tengo chicos que tienen muy buen pie en universitario, y estos chicos, no a todos, pero mayormente a los creativos, eh, les puedo dar les doy indicaciones, trato ¿cómo se llama?, de que ellos sean un poco, de automatizar algunos movimientos, ¿no? Los automatismos que llamamos, automatizar los movimientos, el juego, pero siempre me gusta esos chicos que se salen del molde, que por ahí hacen una guacha o por ahí hacen algo distinto, ¿no? O sea, siempre darles libertad, que no, que ellos, siempre trato de que ellos en el campo resuelvan y que ellos decidan, por más que se equivoquen, porque creo que es función nuestra, nos puede molestar, porque no es lo que el resultado, al final, el resultado de lo que nosotros queríamos, de lo que ellos hagan, pero sí me interesa y les doy mucho hincapié a que sean creativos, no solamente los creativos, sino los defensores, que ellos sepan en qué momento tengo que, como se dice, rechazar y en qué momento salir jugando. O sea, ellos son los que deciden al final. Yo les doy la pizarra, hago todo el esquema, todo el sistema de juego, pero una vez que empieza el partido, ellos son los que resuelven, así que trato de no solamente hacerles recordar lo que hemos trabajado y que ellos decidan, ¿no? Claro, claro. Sí, concuerdo con la libertad que hay que darle al jugador. Este, Carlos, te quería preguntar sobre la preparación física, ¿no? En tu etapa como jugador, ¿cómo crees que ha ido evolucionando la preparación física, a tu entender, ¿no? Y cómo ahora como entrenador, cómo lo entrenas? Uy, una pregunta muy sensible, muy buena, la verdad. Eh, la evolución, eh, la evolución de la preparación física ha sido notable. He tenido la mala suerte, si así se puede decir, de que me tocó la etapa de los preparadores físicos antiguos, aquellos preparadores físicos que te hacían correr 1 y 1000 kilómetros y que te decían, ¿sabes qué? El que corre más juega mejor. Antes se priorizaba, el trabajo era cuantitativo, ¿no? Entonces, hoy en día es cualitativo, es muy específico, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, bueno, cuando estuve en Cienciano, es más, cuando estaba en menores, en la U, cuando jugaba en menores, tenía preparadores físicos que nos hacían correr, pues, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, y, y después, casi al final de mi carrera, pude tener, pues, a Alfredo Bernal, que es uno de los mejores preparadores físicos en el Perú, con una metodología muy moderna, un tipo muy cualitativo, un tipo muy específico. Entonces, hoy en día ha cambiado mucho la preparación física. Hablábamos con algunos entrenadores y contemporáneos a mí. En mi tiempo, recuerdo los preparadores físicos te decían ya, date 10 vueltas a la cancha. Y ese era el calentamiento. Hoy en día no, hoy en día tú le dices, creo que el profe Michel no, me da la razón, yo creo que tú le dices a un niño de 10 años que tiene Michel, un niño de 11 años, ¿no? Que tiene 2009, tú le dices a un niño, anda, date 5 vueltas a la cancha y el niño te dice, profe, ¿qué pasó? Profe, no seas malo, te dicen. Entonces, hoy en día cambió. Esos preparadores físicos antiguos eh, vivían, como se dice, el día a día, y no pensaban en la vida deportiva, en el después de los futbolistas. Yo me retiré a los 29 años, bueno, primero por una lesión que tuve en el tendón de Aquiles, que yo le atribuyo a todo el mal trabajo que hice, porque fue cuantitativo y no cualitativo. Trabajé tanto que de pronto a los 29 años yo era una persona de 40 años, quizás, deportivamente hablando.
Hoy en día no es así, hay jugadores que tienen 35, 36, 37, 38 años, y hay muchos jugadores hoy en día que se están retirando grandes. Antes, a los 31, 32 años, el futbolista ya era un veterano, ya era prácticamente un retiro. Eran pocos los futbolistas que jugaban hasta la edad de 35, 36, 37 años, ¿no? Porque lamentablemente, pues en esos tiempos los preparadores físicos simplemente no estudiaban, o eran simplemente, eran solo profesores de educación física, que me disculpen los profesores de educación física si me estoy expresando mal, no eran especializados en preparación física solamente, ¿no? Era como un médico general que te ve y de ahí te deriva a un especialista. Eso eran antes los preparadores físicos. Eran, como se dice, eran muy toscos. Hoy en día hay preparadores físicos que priorizan la vida deportiva del jugador, que solo le dan calidad. Hoy en día tenemos, los comandos técnicos son muy extensos, existen pues los estadistas, hay uno que lleva la estadística y dice, este jugador ya jugó 10 partidos, el siguiente tiene que descansar porque si no se rompe. Antes no pasaba eso. Entonces, ha cambiado mucho. Hoy en día, la verdad, es una de las ventajas. La tecnología ha ayudado mucho a la preparación física y definitivamente ha cambiado. Hoy en día los jugadores eh, tienen una mayor vida deportiva, aunque ha cambiado, las lesiones son totalmente diferentes. Antes era muy difícil que alguien se lesione de ligamento cruzado, ahora cualquiera se lesiona de ligamento cruzado, ¿no? Claro, claro, sí, sí, vemos que, bueno, aún hay, creo, ¿no? Esos preparadores físicos que llamamos antiguos, ¿no? Por ahí que también siguen haciendo lo que se hacía antes, ¿no? Eh, pero bueno, ya es, creo que de cada uno depende cómo quiere avanzar. Te preguntaba también, justo lo mencionabas con que hablabas de entrenadores, ¿qué entrenador fue el que te marcó más? Y, ¿no? ¿Y quién te ayudó a entender mejor el juego, ¿no? A ver, tuve muchos entrenadores buenos, eh, pero yo siempre voy a destacar y destaco a Julio César Uribe. Julio César Uribe era un técnico que me marcó y me enseñó mucho, y justo lo que decías tú, porque me ayudó a entender el juego, a entender el fútbol, el juego, a saber eh, manejarme en todas las distintas realidades de juego, ¿no? Entonces, un técnico muy estudioso, un técnico muy metódico, muy detallista, una metodología un avanzado de pronto para el momento en el que él comenzó a dirigir. Así que yo me quedo, y siempre lo digo, con Julio César Uribe. Tengo algunos otros más que están muy cerca, y hablamos, mira, imagínate, de Sergio Marcareán, y podemos hablar también de Antonio Alzamendi, ¿no? Antonio Alzamendi, porque se ha tenido de los técnicos, como se decía antes, los bilardistas y los menotistas, ¿no? Entonces, los técnicos menotistas son los que más saben, son los técnicos que trabajan al detalle, que no se le va nada, son los técnicos que no trabajan al que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y me ha tocado de los técnicos bilardistas, que son pues los técnicos esos que no trabajaban nada, que no trabajaban ningún detalle, que simplemente le dejaban todo al preparador físico, llegaban el domingo y hacían la charla, ¿no? Entonces, dentro de esa línea de técnicos, y me estaba olvidando de Teddy Cardama, que la verdad que es un técnico a uno espectacular. O sea, como te vuelvo a repetir, los mejores técnicos que he tenido en mi carrera deportiva, de lejos, o sea, primero Julio César Uribe, y en el segundo lugar pongo pues a Cardama, lo pongo a Sergio Marcarián y a Alzamendi, a esos tres lo pongo en el segundo lugar. Después he tenido de los otros técnicos
que me han dejado muy poco, que lógicamente que me han enseñado, pero me han dejado muy poco, ¿no? Claro, claro, Car- bueno. Carlos, y en tu sentir futbolístico hablabas mucho del tema defensivo. Pasa porque tú también has jugado en esa posición, ¿no? Sí, seguro, seguro, porque siempre jugué en esa posición, pero de pronto era un defensor medio raro, ¿no? Distinto a los defensores que pensaban siempre en defender, ¿no? Entonces yo era un técnico, lógicamente que mi prioridad era defender, pero, o sea, no era que salía jugando, pero nunca, o sea, era muy poco que yo lanzaba el balón, ¿no? Entonces me gustaba siempre jugar, a pesar de que recuerdo siempre a Carlos Daniel Jurado, que Carlos Daniel Jurado decía que no me den la pelota porque yo siempre quería salir jugando y le daba miedo porque pensaba que le iba a perder, ¿no? Entonces, no era que me gustaba salir jugando, sino que me gustaba jugar corto. Me gustaba jugar corto a pesar de ser defensa, ¿no? Entonces, imagínate un central jugando corto, ¿no? Era, era prácticamente como si estuviera jugando pues futsal, ¿no? Reducía el espacio, jugaba muy corto, que lógicamente rechazaba, ¿no? Pero a veces priorizaba pues jugar corto y eso es lo que a muchos técnicos no les gustaba. Siempre quieren pues, que un central juegue pues, en profundidad o el rechazo o que no se complique, ¿no? Y yo era de los pocos centrales que jugaba muy corto, ¿no? Claro, claro, entiendo, entiendo. Y Carlos, en el tema del fútbol base, ¿cómo haces con tus chicos que son defensas? Ya como técnico tú. Eh, bueno, lo primero que siempre, bueno, lo que siempre intento es que defiendan bien, pero no de cualquier manera tampoco, ¿no? O sea, no es que, como muchas veces dice y pase el balón, pero no pasa el jugador, o pasa el jugador, pero no pasa el balón, ¿no? O sea, me interesa siempre que los jugadores, los defensores, sean, eh, sean muy agresivos para defender, eh, como dice el nombre, o sea, defender, o sea, me gustan los centrales, antes, no busco un central goleador, no busco un central que de pronto salga jugando, o sea, a mí me sirve un central que no lo pasen, a mí me sirve un central que siempre esté bien parado, que entregue bien el balón, un central que quite la pelota, no un central que siga la jugada, ¿no? Entonces, siempre mis jugadores, mis defensores tienen que ser defensas, con complementos, lógicamente, pero defensas, defensores que se preocupen de defender. Si hacen algún gol, bienvenido sea, pero yo prefiero defensores que se encarguen de defender y que lo hagan, que sean eficientes, ¿no? Que sean los mejores defensores. Carlos, que quiten la pelota y para luego entregarla bien, ¿no? Porque de nada sirve que la quiten Claro. para No, dársela. lógico. Claro, por eso te decía, o sea, que la entreguen bien, o sea, no es que la quiten y Y la después se la vuelvan a entreguen, perder. que la vuelvan a perder, ¿no? Como decía Miguel Company, ¿no? De un jugador, decía él, yo tengo un 6 que es el mejor 6 nunca he visto un 6 mejor que, no quiero decir el nombre, creo que te comenté alguna vez, y él decía, nunca he visto un mejor 6 que él. ¿Por qué? Porque te quita todas las pelotas, pero es tan bueno que después se la entrega al mismo rival. Entonces, no servía de nada, o sea, trabajaba doble, o sea, él tenía que quitar 40 pelotas, porque quitaba 20 y devolvía 20. Entonces, por eso te decía, o sea, me interesan los defensores que sean defensores, que sean esos defensores impasables, que no tanto me interesa que sean esos defensores que hagan gol, no, me interesan los defensores
que sean rápidos, eso es lo principal para mí. Tienen que ser rápidos, tienen que ser muy aplicados en la marca, que anticipen, que sean ese tipo de defensores como lo era Miguel Rebosio, que era un defensor que si hoy en día Rebosio hubiese estado en esta selección de hoy en día, era Rebosio y Alberto Rodríguez, o era Rebosio y Ramos, o era Rebosio y cualquiera, pero Rebosio yo creo que es el mejor defensor del fútbol peruano de hace muchos años, y era un defensor que se ocupaba de defender y luego si podía hacer gol, lo hacía. Entonces, y entregaba bien el balón. O sea, no era y si tú lo veías a Rebosio, no era un jugador que tenía pase largo, no, era un defensor que jugaba corto. Ya era un jugador que jugaba corto, por eso te decía, a mí me gustan ese tipo de defensa, ¿no? Tanto los laterales o los defensores centrales, ¿no? Que jueguen corto, lógicamente que los laterales, con el despliegue que tienen, el recorrido, ¿no? Es distinto, pero un defensor central, ese es el modelo, ¿no? Entonces yo me identifico mucho con Miguel Rebosio, ¿no? Claro, Carlos, justo hablabas de los centrales tú, ¿no? Bueno, de los defensores o de los mismos volantes central. ¿A qué se debe que no hay, bueno, yo particularmente no veo muchos centrales que salgan jugando, o sea, de los pocos que has mencionado, por ahí Alberto Rodríguez, ¿no? Que considero que es uno de los mejores centrales. ¿Por qué crees que no sale un... sabemos que es un problema de base, obviamente, pero creo que también hay otro factor que es el temor a perder, ¿no? Porque sabemos que es distinto que la pierda un central, un defensa con un delantero, ¿no? La pierde el defensa y viene el gol. O sea, ¿por qué crees que se debe que no hay? O sea, ¿crees que va por ese lado del perder? ¿Que los técnicos tienen ese temor? Y como tú decías, una parte muy importante es un problema de base. Es un problema de base, es un problema de identidad, de ideología, creo. No sé si, no sé que, no es que yo tenga la razón, pero creo por conocimiento de causa, porque siempre, bueno, he jugado muchos años como defensor central, he tenido relativo éxito, y es lo que yo te decía, de pronto nos estamos equivocando en, en la metodología de formación de los centrales, ¿no? Porque, como yo te decía, mucho formamos para que sean de pronto un defensor completo, como dicen, ¿no? Un defensor completo, pero aquí llamamos un defensor completo, ¿no? Dicen un defensor que haga goles, un defensor que se sume al ataque, pero esas son fases del juego. Hay momentos en los que, por más que tú tengas un defensor que lo haya formado para hacer goles o para que se sume al ataque, hay momentos en que no se puede hacer eso. Claro. Entonces, yo creo que la base, porque hace muchos años, y son las excepciones, hace muchos años, yo creo que después de Alberto Rodríguez, eh, yo no veo un central, a pesar de que hoy está Abraham, de que por ahí está, eh, yo creo que el último de los centrales que creo que está por ahí, por el camino, es Araujo, ya, el Claro. último de los centrales es Araujo, porque después Abraham, este chico Zambrano Abraham, también, ¿no? Zambrano, me parece. y Zambrano, claro, y Sí. Zambrano, ellos son los últimos, porque después, si hablamos de Abraham o hablamos de Ramos, son jugadores, yo no digo que sean malos centrales, pero que están muy lejos, o sea, hay mucha distancia entre Alberto Rodríguez, Zambrano, Araujo, hay demasiada distancia con los otros centrales. O sea, Abraham no tiene, o sea, no tiene nada que ver con Alberto Rodríguez. O sea, Abraham está muy lejos. La verdad que yo, mi manera de ver el fútbol, o sea, yo no digo que sea un mal jugador o un mal central. Es un buen jugador, pero está muy lejos. Por eso te decía, si hoy en día estuviera Miguel Rebosio juega en esta selección o juega con Alberto o juega con Zambrano o juega con Araujo, con cualquiera, pero Miguel Rebosio no podría faltar en este equipo, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos formando bien. Hay chicos, la verdad, hay centrales que la verdad que yo los veo
O sea, no puedo mencionar nombres, pero hay centrales en equipos grandes que son una lágrima, ¿no? Entonces el problema no son ellos, sino la base que o creo que nos estamos equivocando, por eso hablábamos de identidad con Michelle, una identidad que debe existir en Brasil. En Brasil siempre vas a encontrar un marcador izquierdo, todos los marcadores izquierdos juegan igual, todos los marcadores derechos juegan igual, lógicamente cada uno con su característica, pero casi todos los marcadores izquierdos juegan igual, el marcador derecho juega igual, el 10 juega igual, el central juega igual, bueno, en Brasil todos los centrales son malos, pero todos juegan igual, ¿no? Entonces hay una identidad, aquí no, por eso de pronto, por eso le decía a Michelle la identidad, porque si no, pues yo creo tener la razón, Michelle también quiere tener la razón, el técnico de Alianza cree tener la razón, y al final cuando llegan los chicos llegan distorsionados con un montón de ideas y nunca llegan a explotar. Por eso que acá en el Perú hablamos de una promesa cuando tienen 25 años, ¿no? Entonces, eso yo creo que no estamos formando, no nos estamos dando cuenta que el defensor es defensor, porque al delantero no lo forman solamente para hacer goles. Perdón, al delantero solo lo forman para hacer goles, pero no lo forman para ayudar a defender. Entonces, ¿por qué al defensor lo tienes que formar para hacer goles? Al defensor tienes que formarlo para ser defensor y con algunos complementos, ¿no? Entonces, creo que nos estamos equivocando, es por eso que no hay buenos centrales, no salen centrales como Alberto Rodríguez, que es un crack, como Araujo, que es un crack, como Zambrano, o como el más grande hasta hace mucho tiempo, que es Miguel Rebosio, ¿no? Hace mucho tiempo que no veo yo un central de esa magnitud aquí en el Perú. Carlos, nos tocó vivir ahora en verano el campeonato de la Copa Crema y volviendo en el tema de los centrales, eh, no hemos visto ningún equipo con esa identidad de poder salir jugando, ¿no? O sea, más por un miedo del entrenador, ¿no? Porque hemos visto muchas veces nosotros que el entrenador gritaba, ¿no? A más no poder, y es más, nosotros nos mirábamos diciendo, o sea, qué tipo para tan ofuscante, ¿no? No, imagínate si yo estoy afuera ofuscado, no me imagino los chicos. A lo que voy es que más pasa por el técnico, ¿no? Más pasa por nosotros, los entrenadores, que no entendemos, eh, en este caso, el fútbol base. Sí, justo al principio te decía, ¿no? Ahí me ha tocado y en algún momento a mí también, y todo creo que es una etapa de aprendizaje, porque en algún momento también me ha tocado eh, hacer lo que tú decías, ¿no? Pero no lo puedes hacer siempre, o sea, es una etapa de evolución. Quizá al principio, cuando tenía un año de entrenador, 2 años como entrenador, siempre era grito por aquí, grito por allá, ¿no? Entonces, la evolución con los años uno va mejorando, va aprendiendo. Yo no comparto, la verdad, hay técnicos mucho mayores que nosotros, 50 años, 55 años, y hacen lo mismo que cuando tenían 30 y siguen gritando ahora que tienen 60. Igual, hay Y, jóvenes también, y Carlos. claro, También hay. claro que hay jóvenes. Por eso te decía, los jóvenes, a mí en algún momento más chico me pasó eso, pero fui evolucionando, fui mejorando y fui aprendiendo y me fui dando cuenta de lo que tú dices. O sea, hoy en día en la Copa Crema jugamos, tú en tu categoría, yo en mi categoría, y veía pues que había muy pocos centrales que salían jugando. De pronto el miedo de enfrentar a un equipo que en el papel es superior, como éramos nosotros, universitario, ¿no? Y lo que decía Kevin hace un momento, y lo que tú decías, o sea, darle la libertad al jugador, ¿no? Le quitas la creatividad.
porque no solamente es darle libertad al enganche, al 10, al creativo, al que más sabe, sino es darle la libertad desde el arquero hasta el último jugador. Entonces, el jugador, pues, no solamente está preocupado del rival, sino tiene dos rivales, que es el entrenador que grita y grita y grita, y aparte el rival que también, o sea, lo exige. Entonces, y son pequeños, son chicos pequeños, nos pasa en mayores, o sea, yo no puedo jugar contra el rival y contra mi propio entrenador, pero es un proceso en el cual son muy pocos, porque he visto a muchos, es un proceso en el cual son muy pocos los que logran tener ese entendimiento, ¿no? Los que logran cambiar esa faceta. Por eso te decía ahí, yo conozco entrenadores que a los 30 años gritaban y hoy tienen 60 y siguen gritando, o sea, y sin motivo y sin razón, ¿no? Entonces, eh, es por eso que, como decía Kevin, le decía, hoy en día no estamos formando. Yo creo que hace muchos años tuvimos una reunión con un grupo de entrenadores y querían hacer como una especie de manual, el manual de entrenamiento, ¿no? Que sea un manual para a nivel nacional, para todas las escuelas, ¿no? Porque hay técnicos que les enseñan, que le dicen a sus jugadores que hay que rechazar, hay otros técnicos como tú o como yo que no nos gusta que los defensores rechacen, que si se da la situación, bueno, son situaciones de juego, pero priorizamos pues que nuestros equipos jueguen bien, que salgan jugando, que recuperen bien, tener siempre una identidad. Entonces, pero mientras todos tengamos la razón, mientras todos digan, no, lo que yo hago está bien y lo que tú haces está mal, yo creo que no va a haber un consenso, ¿no? No va a haber un consenso. Y entonces lo que nos pasó en la Copa Crema era que había demasiada diferencia, tenían mucho respeto, nos tenían mucho miedo. Lógicamente, pues la camiseta de la U, de Alianza, de Cristal, o sea, da temor a muchos, pero, pero los técnicos no son los que tienen que cambiar, son ellos para que sus jugadores puedan resolver mejor en el campo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Carlos, ahora vamos con las preguntas de la gente que nos han Ya. comentado ahí. A ver. Sergio Piscoya Delgado nos dice, ¿qué tan importante es la mentalidad en menores? ¿Qué tan importante es la mentalidad en menores? Yo creo que formamos, no solamente formamos a los chicos deportivamente, sino vamos formando ganadores, ¿no? Que lógicamente que ahí nos contradice a veces contradice lo que, lo que se dice de menores, que hay que dejarlo jugar, que hay que priorizar pues el juego y no el resultado, ¿no? Pero en un fútbol tan globalizado como el que tenemos hoy en día, yo creo que la mentalidad, de pronto más que la mentalidad es la voluntad de los chicos, ya porque tengo chicos o hay chicos que tienen una mentalidad distinta, que ya desde muy pequeños se ve la diferencia que hay entre con los otros, ¿no? O sea, si hablamos de la mentalidad del jugador de Universitario con la mentalidad del jugador de Alianza o la mentalidad del jugador de Cristal, el jugador de Universitario tiene una mentalidad ganadora siempre. De pronto no la adecuada, ¿no? Que hablábamos hace un tiempo en reuniones, se ha confundido un poco la garra con la violencia, ¿no? Tiene una mentalidad de pronto violenta, ¿no? Y creo que nos hemos confundido en esa parte,
pero pienso que la mentalidad es muy importante, pero muy importante desde etapas menores para obtener responsabilidad y para obtener disciplina a la hora de jugar, ¿no? Sí, sí creo que la mentalidad es parte muy importante de los objetivos que uno como entrenador tiene que lograr en los chicos, ¿no? Carlos, yo creo que el chico por sí es de una mentalidad ganadora, ¿no? El niño es bien competitivo. A veces nosotros no sé si decirlo, sobreestimamos eso o lo exageramos, ¿no? Ujú. Creo que la competencia sirve más para aprender a jugar que para aprender a ganar. Obviamente que nadie entra al campo a perder, ¿no? Pero me parece que en fútbol base eh, la competencia nos sirve más para eso, ¿no? No sé si me deja entender. Sí, claro. Sí, 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 la competencia, lo que tú dices, eh, nos sirve más para eso. Todos los chicos tienen pues la, todos los chicos tienen esa mentalidad ganadora, ya, pero hay otros que tienen algunos detalles más, ¿no? Algunos detalles siempre mucho más, más que, es como, por eso te hablaba de la diferencia entre el jugador de la U y el jugador de Claro, Alianza, la identidad que tiene el jugador de la U. Cuando yo jugaba, nosotros le ganábamos a Alianza, éramos violentos. Nosotros jugar con Alianza nosotros priorizábamos el golpe y era la manera de ganar, ¿no? Esa era nuestra mentalidad. Y mientras la mentalidad del jugador de Alianza era siempre ganar jugando bien y muchas veces no le daba resultado, ¿no? Es jugar, no sé, Nadal con Federer. Imagínate la mentalidad que tienen ellos, ¿no? Es algo así, ¿no? La diferencia que existía, por eso hablamos mucho de identidad. Así que yo creo que la mentalidad de, de, la mentalidad es que tienen que tener todos los chicos, hay que adicionarle algunas cosas, ¿no? claro. Raúl Alberto Grillón Lobatón nos dice, ¿cuál es la diferencia para ti en lo futbolístico entre un chico de la capital y un chico de provincia? Saludos. Ay, 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 sí, un amigo ahí, Raúl Grillo Lobatón, un gran amigo. Le mando un fuerte abrazo, un saludo. Bueno, he vivido mucho tiempo en provincia. Eh, la diferencia, yo creo que justo en lo que hablábamos en la pregunta anterior, es en la mentalidad. Hace un tiempo atrás, eh, cuando yo jugaba fútbol, hace poco nomás, cuando yo jugaba al fútbol, en provincia no existía la logística que existe hoy en día. No existía, no había campos deportivos, no había infraestructura. Hoy en día hay mucha infraestructura. Hablamos del Cusco, tiene muy buenos campos, tiene campos donde vayas o donde no te lo imaginas, hay un campo de fútbol o un campo de fútbol 7 donde entrenar. Entonces yo creo que es la mentalidad, porque yo creo que el deportista en este caso el futbolista de provincia, hablemos de Cusco, hablemos de Trujillo, de Arequipa, es la mentalidad, sentirse menos, ¿no? Carlos, tu audio. ¿Ya está? Sí, sí, Sí. ahora. A comparación del futbolista de Lima, es sentirse inferior, ¿no? Muchos años, y creo que hasta el día de hoy, eh, se recurre mucho al futbolista de Lima. Los equipos de provincia, el, este, los equipos de provincia, creo que el 80%, el 90%, todos los futbolistas son de Lima. Son creados, son formados en canteras de equipos como Alianza, Cristal, la U, Municipal, Sport Boys, ¿no? Y entonces es la mentalidad
de inferioridad que tiene el futbolista o el deportista en provincia. Te doy un ejemplo, jugué muchos años en Cienciano, me tocó jugar con el Chuncho Aguilar, que en ese tiempo era el ídolo, pero ya era un jugador grande, mayor. Luego apareció Fran Palomino, pero para que aparezca Fran Palomino pasaron 10 años. Cuando se fue Fran Palomino, apareció César Caguantico, pero para que aparezca César Caguantico pasaron 10 años. Lo atribuyo un poco a que en esos tiempos la logística era distinta a como es ahora. El tema de infraestructura no existía, no había cómo formar jugadores, no existían entrenadores formados o entrenadores titulados que estudiaban. Hoy en día en el Cusco hay como Raúl, que es un amigo que ha hecho la pregunta, es un técnico de primer nivel, un técnico muy estudioso, que entiende las fases del juego y que entiende los procesos de enseñanza. Entonces, pero yo coincido, sigo creyendo que la mentalidad de sentirse inferior al futbolista de Lima, esa es la diferencia que existe entre el futbolista de provincia y el de Lima, porque yo creo que a nivel técnico, a nivel deportivo, no hay mucha diferencia. Yo creo que hasta he visto jugadores que tienen mejores condiciones técnicas y deportivas en provincia que en Lima. El tema va por la mentalidad, ¿no? El tema va por la mentalidad. El futbolista de Lima se adapta rápido a cualquier medio, va a la altura, no sé, a la selva, pero el futbolista si viene uno de provincia a Lima, simplemente se encontró con una gran urbe y se perdió. Entonces va por la mentalidad. Yo creo que va por la mentalidad de superioridad o de inferioridad, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, Carlos. Javier González dice, ¿qué metodología usa? Ya. Puede preguntarle de nuevo, ¿qué metodología usa? O sea, ¿a qué se refiere? Si es una analítica, ¿no? Me imagino que se refiere a eso. Sí, Claro, imagino que sí, ¿no? Claro. Claro, es esa. Creo que todas, ¿no? Agarramos un poco de todas, me parece, de diferentes. Agarramos un poco de diferentes, ¿no? Sintética, analítica, es de todas, ¿no? Porque tenemos que adecuarnos a lo que tenemos, ¿no? En este caso más es analítica porque tengo chicos que la verdad que son que tienen muy buen entendimiento del juego o de lo que nosotros podemos de lo que nosotros podemos enseñarle, ¿no? O sea, me ha tocado pues hacer otras metodologías con chicos en los que cuando no tenía pues esa facilidad que tengo ahora, ya como te decía, trabajar en municipalidades, en el IPD, en los que, imagínate, el nivel es muy pobre, entonces ya no sabías qué metodología usar, ¿no? Porque usabas todas las existentes y con ninguna te da resultado, ¿no? Pero soy muy analítico en hacer mi metodología, ¿no? Claro. Bueno, Diego Martínez, el chifle. El Saludos a chifle. Carlos. Un abrazo fuerte, éxitos en todo lo que se proponga. Un saludo para mi amigo Diego Martínez, el chifle. Un saludo también para Diego ahí, que tenga mucho éxito también siempre, una gran persona, un gran profesional. Sí, totalmente, totalmente. Y tengo una pregunta, Carlos, por interno, que ya sabes quién es. Pues, dice sobre la CIA. El señor Pedro Prado. Sobre la CIA. Sobre la silla, sobre la silla. Sobre la CIA. Pedrito, ahí poniéndole siempre humor a las cosas, a la reunión. Ya Sí. sabe, Pedrito, lo de la silla, ya sabe.
ya sabe. Sí, sí, obviamente. Bueno, Carlos, Carlos, yo una pregunta, Carlos. Dinos una experiencia tuya buena y mala, ¿no? Como jugador y como entrenador. Bueno, creo que la mayoría son buenas experiencias. He tenido, bueno, la experiencia de poder ser campeón de América. Esa es una experiencia eh, que creo que muy pocos pueden vivir para contarlas. Tuve la suerte, gracias a Dios, de pertenecer a un grupo de jugadores, a un plantel en el cual pues tuvimos la fortuna de ser campeones sudamericanos, tener siempre ese rótulo de ser campeón. Eh, a pesar de yo ser hincha de la U, todos a mí me reconocen más por mi paso por Cienciano, por mi paso o me reconocen por ser campeón sudamericano, ¿no? Justo Michel siempre me dice, estoy hablando con el campeón, ¿no? Entonces, es una de las mejores experiencias y haber vivido las malas experiencias, bueno, para mí las lesiones, que tuve muchas, eso creo que cualquier jugador te puede decir, ¿no? La mala experiencia en el fútbol siempre son las lesiones. He tenido muchas lesiones y la más grave que tuve fue pues que me rompí el tendón de Aquiles. Entonces esa es una de las peores experiencias como futbolista. Después como técnico, no sé si, no sabría decirte si llegar al IPD, pero creo que esa ha sido la peor experiencia que he podido tener, llegar al IPD y trabajar con profesionales que están lejos de la realidad, o trabajar con metodologías en las cuales pues simplemente no, no son las adecuadas, ¿no? O sea, trabajar, como justo decía, hablábamos hace un momento, darle la libertad al jugador, ¿no? Trabajar con una metodología pegada a la letra, que no, que es jalada de los cabellos, que es una metodología general para todas las disciplinas, no una sola para todas las disciplinas. Entonces yo creo que esa puede ser mi peor experiencia como técnico. Ojalá Dios quiera que no se vuelva a repetir. Y la mejor experiencia como entrenador es haber vivido, como decía hace un momento, bailar con la más fea y ahora bailar con la más bonita, porque, porque puedo tener la experiencia de trabajar con, me ha tocado, he aprendido a trabajar con chicos con muy poco nivel deportivo, psicomotriz, y ahora trabajar con chicos con un nivel superior, en lo cual te hace a ti pues más fácil el trabajo. Por eso a veces yo siempre escuchaba a Roberto Mosquera que decía eh, que él era un administrador de las riquezas, ¿no? Porque le había tocado trabajar con equipos en los que el presupuesto era muy bajo, era un presupuesto escaso y pudo hacer grandes cosas. Y después le tocó trabajar con equipos en que el presupuesto era muy alto, en el que él podía comprar a los jugadores que quería, ¿no? Entonces, eso, eso te va haciendo evolucionar, aprender. Entonces, eso te decía, yo cuando terminaba de trabajar con chicos del IPD, llegaba a mi casa, la verdad, llegaba cansado y quería dormir, pero para no despertarme al día siguiente porque no quería volver al entrenamiento. Y como que ahora me toca llegar a mi casa, llegar cansado y llegar feliz porque, ¿sabes qué? El trabajo que hice lo pude realizar como quería y hasta de pronto hasta mejor, ¿no? Y sentirte realizado como técnico, porque la verdad que había momentos en los que me sentía frustrado porque pensé que era un mal técnico, porque mi planificación siempre nunca me daba resultado, pero yo también sabía que eran los jugadores, era el nivel que existía, ¿no? Entonces
Yo creo que esa es la mejor experiencia, haber pasado por las buenas y las malas. Eso me ha hecho madurar, me ha hecho evolucionar como entrenador y poder hoy en día tener una identidad, una idea, creo que adaptable a cualquier metodología que pueda existir. De pronto, ahora trabajamos con Paul Cominges y que tiene una metodología distinta a la que yo tenía, pero ahora por eso te decía, tener adaptable a esas metodologías, que la verdad que es un profesional que me ha sorprendido totalmente, y a pesar de que nos conocemos de muchos años, pero nunca habíamos trabajado de cerca, ¿no? Entonces me ha sorprendido totalmente su metodología, la idea de juego que tiene, por eso que hay que ser adaptables también a todas las metodologías, ¿no? Carlos, Claro. yo te quería preguntar, bueno, esto lo hablamos en interno, pero sin dar nombres. Me comentabas una vez que son equipos donde has salido campeón pucha, ¿no? A veces no sabes cómo, ¿no? En el caso de cuando fuiste jugador, y hay veces que tú veías que era un buen trabajo del técnico y, pucha, no era un buen momento en tema de resultados, ¿no? Che, fue un poco ¿Me, la señal. me escuchaste? A medias, porque se cortó la señal. Te lo repito. Me comentaste en interno, obviamente sin dar nombres, pero es curioso porque me dijiste que en algunos equipos donde por ahí en los trabajos en la semana no eran muy buenos y saliste campeón, y hay en otros equipos donde tú veías la capacidad del técnico muy buena y, pucha, le iba mal, ¿no? Le iba mal, ¿no? Sí, 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 la verdad que, Qué la verdad curioso. que sí. Es curioso, he tenido la suerte de salir campeón en un par de ocasiones, y, y he tenido pues técnicos. Te mencionaba hace un momento a Julio César Uribe, que era un técnico que eh, era, era el mejor en todo, a nivel técnico, táctico, estratégico, psicológico. Era muy, era no, es muy completo, y no lográbamos, de pronto, no logramos ser campeones. Y como que me tocó esos técnicos que no trabajaban nada en la semana, no hacían nada, o era muy poco lo que podías aprender, y, y pudimos salir campeones, ¿no? Entonces, bueno, los que conocen de mi trayectoria, lógicamente que van a saber ya se están haciendo la idea quiénes son esos técnicos. Eh, A lo, a pero lo que tenían. no te Dime, escuché. dime, Michelle. No, ¿No no, me escuchaste? no, no. Nada, nada. No, a la parte final. Ah, ya te decía, lo que tenían esos técnicos con los que de pronto pudimos ser campeones era que tenían un manejo de grupo diferente, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el manejo del grupo, el manejo de las habilidades, el manejo de el manejo de la persona tiene mucho que ver. Eh, por eso siempre de pronto vas a escuchar que el Puma Carranza o muchos técnicos le decían tía, le dicen tía Oblitas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un técnico muy paternalista, es un técnico que interioriza mucho con el jugador, y a veces la idiosincrasia de nosotros los peruanos es esa, ¿no? Que nos gusta que nos mimen, que nos gusta que nos abracen, que nos alaben, ¿no? Y nos salimos un poco, creo, de, de la parte más importante, que es la parte objetiva, la parte metodológica, ¿no? Entonces, me ha ocurrido, la verdad, como tú decías, técnicos que
sin saber leer ni escribir, han sido campeones, ¿no? Y yo creo que es algo de lo ilógico del fútbol, de lo injusto que puede ser en algunos casos, porque he tenido técnicos que se mataban trabajando y lamentablemente no lográbamos nada, ¿no? Y como que me ha tocado técnicos que, como te digo, que no trabajaban poco y nada y se traducía después en campeonatos y salían a hablar como que eran los mejores técnicos, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? Como que hay de esos técnicos que te puedo decir, como Roberto Mosquera, que, que lo que dice y lo que trabaja se plasma después en los campeonatos que ha obtenido, ¿no? Porque es un técnico muy metódico, de los menotistas, ya es de los bien metódicos, que sabe mucho, no es de los menotistas, y, y así, la verdad que sí, 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 hay que No, resaltar eso, ¿no? no quiero dejar pasar el saludo de Renzo Castillo, un saludo Sí, para Renzo. saludo para Renzo también, que está que nos grita ahí, saludos, saludos, y no le respondemos, ¿verdad? Sí, Un Saludos saludo, para un Renzo. fuerte abrazo para Renzo, otro gran profesional también. así es. Acá tenemos una pregunta de Johnny Omar López Córdoba. Dice, buenas noches. ¿Qué le falta al jugador en menores para que se pueda sostener en la élite del fútbol profesional y llegar a los mejores equipos del mundo? Eh, lo que hablábamos, ¿no? Es un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo, pero hablábamos de mentalidad hace un momento, es lo que le falta y me pasó a mí, eh, me pasó a mí cuando íbamos a jugar afuera, cuando íbamos a jugar cuando nos tocaba jugar en el extranjero, la mentalidad, por ejemplo, que tiene un futbolista argentino o la mentalidad que tiene un brasilero es totalmente diferente a la mentalidad que tenemos nosotros, ¿no? Porque siempre se dice, acá ganas y afuera no ganamos, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que es eso, ¿no? Para responder a la pregunta, respondiendo a la pregunta, yo creo que es eso, lo que le falta a los jugadores, aparte de la formación, es la mentalidad, ¿no? Todo se resume en mentalidad, en la mentalidad ganadora, positiva, en creer siempre en las posibilidades en creer en ellos, ¿no? Eso es lo que nos falta muchas veces. Tenemos otra pregunta acá, Carlos. Aníbal Ortega nos dice, profe, en todo caso sería importante el trabajo psicológico al jugador para poder mejorarlo mentalmente y afrontar bien un partido. Yo creo que sí, yo coincido, bueno, en esa pregunta yo creo que sí, el aspecto psicológico es muy importante y lamentablemente nuestra sociedad no le da pues la importancia, o nuestra sociedad deportiva no le da esa importancia, ¿no? Vemos pues cuando nosotros vemos un psicólogo, vemos prácticamente pues, no sé, vemos a no sé, un asaltante, vemos un delincuente y no le damos pues la importancia o de pronto no hemos encontrado verdaderos profesionales, ¿no? Como hablábamos con Kevin hace un momento, de que de pronto nos estamos equivocando en el enfoque de formar un buen central o formar un buen delantero, ¿no? Entonces Claro. yo creo que de pronto el tema psicológico nos confundimos en los enfoques, ¿no? Porque aquí hay muy buenos profesionales, creo. Entonces, de hecho, que hay que darle mucho más importancia al aspecto psicológico. También depende mucho, pues, de inversión, de que las gestiones deportivas, de que los clubes inviertan más en psicólogos deportivos, porque sí tiene mucha importancia, tiene una relevancia muy, muy importante en tiempos nuestros, en mis tiempos, o sea, ver a un psicólogo era pues, ¿sabe qué? Salir corriendo, ¿no? Te volvías, en vez de que salgas mejor, salías peor, porque
sea, eran nuestros propios miedos. Entonces, yo creo que el aspecto psicológico hoy en día ha mejorado mucho, los clubes han avanzado en eso, pero creo que todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho para eh, que en los clubes el psicólogo sea algo indispensable, ¿no? Antes los comandos técnicos era el técnico, el asistente y el preparador físico. Si tenía dinero el club, ponían un preparador de arqueros, ¿no? Entonces, hoy en día se dan cuenta de que todos los profesionales en un comando técnico tienen que estar, que son importantes. Entonces, el psicólogo hoy en día no puede ser, pues si tengo plata lo contrato. O sea, el psicólogo tiene que estar ya dentro de la planificación siempre. Entonces, yo creo que hay que, con el transcurrir de los tiempos, vamos a seguir entendiendo y vamos a seguir mejorando, ¿no? En ese aspecto. Claro, claro. Dale, Siguiente pregunta. Perdón. dale. Siempre te pregunto, te hago, Carlos, de David Rebata, bueno, un ex jugador que dirigía ya por Nazca, un saludo para él. Dice, no, una pregunta, dice, para Carlos como entrenador, ¿qué tal Alex Yuya para la selección? ¿Qué tal te parece? La verdad que lo he visto bastante, lo sigo bastante, es un jugador que tiene muy buena técnica, muy buena proyección. La verdad que no sé cuál es su edad. Normalmente siempre lo veo jugar. Es un técnico perdón, es un jugador con mucha proyección. eh, que la verdad que salió prácticamente de la nada. Creo que de Copa Perú o creo que Sí, salió así. de Copa, dale, ¿no? Entonces, uno de los tantos jugadores que imagínate de Copa Perú a llegar a tener un protagonismo en Sport Huancayo, que viene con varios años teniendo pues teniendo muy buen rendimiento. Yo creo que son los tiempos en los que ya no existe antes estar en una selección, los dueños de la selección siempre eran los equipos grandes. Era muy difícil que llamen un jugador de un equipo de provincia, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte ha cambiado eso. Yo creo que en algún momento puede ser una alternativa para suplir o para acompañar a Cueva en algún momento, porque yo creo que si Cueva vuelve a ser el jugador responsable, el jugador serio que es, yo creo que es muy difícil suplantar porque tiene una calidad distinta, es un jugador diferente, pero yo creo que este chico Marcos Yuya pueden darle podría tener la oportunidad porque viene teniendo muy buenas temporadas, siempre destaca, hace goles, es un jugador que genera mucho peligro siempre a los rivales, así que yo creo que puede tener una oportunidad y va a depender de él, pues, ¿no? Porque así como él hay otros jugadores como Joel Sánchez, que la verdad que es un extraordinario jugador y que yo creo que está pidiendo a gritos alguna oportunidad en algún momento, ¿no? Claro, sí, sí. Carlos, y la última pregunta. Hipólito Cid Riego dice, más allá del aspecto psicológico, mucho es de educación. Efectivamente, efectivamente. Eh, la educación es muy importante, la formación, no solamente en la escuela, sino en casa. Eh, tenemos ejemplos, no quiero dar nombres, pero voy a dar un nombre. Siempre hablamos de Claudio Pizarro. Y Claudio Pizarro, sí, seguro que a nivel de selección no ha sido el mejor, el jugador que hubiésemos querido, pero es un tipo que se maneja bien, tiene una educación totalmente distinta, es un profesional 100%, nunca lo ves en escándalos en comparación de otros, ¿no? Y eso es mucho tiene que ver la educación, mucho tiene que ver la formación, ¿no? Es un tipo correcto, eh, imagínense, es un tipo que de pronto tiene mucho dinero, pero
nunca interioriza, nunca exterioriza su vida personal. Es un tipo muy educado, es un tipo que, a pesar de que se le ha dado con palo muchas veces, es un tipo que siempre tiene una buena manera de responder, nunca está metido en escándalos, tiene una familia constituida hace muchos años, y eso es la educación. Así como hay muchos jugadores, ¿no? Hay jugadores los cuales eh, que son muy educados, y entonces la educación te ayuda también a manejar las distintas situaciones que se te puedan presentar en la vida, porque si no tienes educación no vas a tener el equilibrio para poder manejarte, ¿no? Así como vemos futbolistas, como te digo, no quiero mencionar nombres, pero vemos futbolistas que se la pasan en la televisión y no siendo noticia en deporte, sino siendo noticia en su vida extra futbolística, y esa es la poca educación que, que han tenido de jóvenes, no solamente en la escuela, sino en sus casas, ¿no? No han tenido los ejemplos adecuados, y por eso que, imagínate, más viven en los programas de espectáculos que siendo ejemplo para la juventud, ¿no? Entonces hay jugadores como el Chorri, ¿no? Hay jugadores que la verdad que son ejemplos, ¿no? Hay jugadores como de Claudio Pizarro, Juan Reynoso, jugadores como eh, Chemo del Solar, que siempre nos decía Carlos Daniel Jurado, si hay un futbolista modelo, hay un ejemplo a seguir aquí, y que tuve la suerte de jugar en contra de él, era Chemo del Solar, ¿no? Era un futbolista que era un ejemplo en su momento. Entonces, pero eso es más por la educación implantada en la escuela, y lo más importante en casa, ¿no? El ejemplo que han tenido en casa. Entonces, el resto ya es historia, sabemos hay jugadores que salen en programas de espectáculos, ventilan su vida privada. Ahora nomás tenemos el caso de este chico Yandesa. Lo de este chico es más que psicológico. Yo creo que es un tema de educación, ¿no? Es un tema, creo que de educación, porque es un chico, la verdad que muy talentoso, es un chico que tiene unas condiciones para jugar en cualquier equipo de cualquier liga del mundo, si el chico se lo propone, pero es un tema de educación, y yo creo que más educativo que psicológico, ¿no? Porque de hecho que tiene un problema psicológico, porque puedo equivocarme una vez, pero no dos y tres y cuatro y cinco, y a pesar de que te dan la oportunidad, te sigues equivocando y te sigues equivocando. Entonces ya es un tema de educación que una falta, no respeta a las personas o las instancias necesarias a las que haya que respetar, ¿no? Sí, claro, claro, concuerdo, ¿no? Pasa por un tema de educación y bueno, esperemos que, bueno, ese es en todos los ámbitos, creo, ¿no? No solamente en el fútbol, ¿no? Pasa por tema cultural del Perú también. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no, Michael? No, No, ya eso no sería. preguntas, así que, bueno, esperemos que esta charla haya sido productiva para todos nosotros, eh, y que les haya gustado ahí a todos que nos han acompañado. Carlos, agradecerte por el tiempo y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar para otra Sí, charla. Carlos, también Sí, agradecerte, Carlos, a ti y a todos los que nos han seguido en la página. Los saludos a todos. Y bueno, quiero que te despidas, ¿no? Con un mensaje para en general, ¿no? Para la gente peruano y poder sobresalir de esta situación, pues, ¿no? bueno, Kevin, Michael, agradecerles por la invitación, saludar afectuosamente a todos a los que nos han seguido en esta entrevista, este, y bueno, y a los que nos están escuchando, bueno, siempre hacerles recordar, bueno, estamos viviendo momentos tan difíciles, momentos, creo que algo de pronto, que no ojalá que no nos vuelva a pasar en lo que nos queda de nuestras vidas.
una situación inédita en la cual nadie ha estado preparada para esto. Lo único decirles es que no bajemos los brazos, que sigamos respetando los protocolos de bioseguridad, que sigamos cuidándonos, sigamos respetando a la gente y que de todo esto que estamos viviendo saquemos una enseñanza que desde ya hay muchas personas que lo están practicando. Hay que respetarnos, hay que aprender a respetar al prójimo, hay que respetar, hay que aprender a valorar la vida porque hay mucha gente que hace muy poco estábamos y ahora no están, y es algo que la verdad que le está pasando a mucha gente, y nada, que como les digo, cuídense mucho, no bajen los brazos porque estamos luchando contra un enemigo que sabemos que no nos va a acabar, pero que nos está dando mucha batalla, ¿no? Listo, Carlos. Muchas gracias a Listo, ti y a Carlos. todos. Y bueno, hasta la próxima, ¿no? Listo, Kevin. Hasta la próxima charla. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Hasta Chao. luego. Chao.